estamos viendo lo que es los circuitos de tipo RC, que son formados por resistencia y condensadores. Se vio que los circuitos se pueden simplificar siempre para llevarlos a esa forma. Una resistencia en serie con un condensador en serie con una resistencia, con una fuente de voltaje. Y ese nuevo elemento que estamos llamando interruptor. Un interruptor no es más que un cable que se quita o se pone para nosotros en este curso. Entonces, el hecho es que esto podría ser el equivalente de un circuito complejo, aunque nosotros no vamos a usar el teorema, solamente lo que vamos a usar es cómo calcular la resistencia. Noten que si uno trata de resolver el circuito, se va a encontrar con que ese circuito va a tener, una vez que se cierre el interruptor, una fuente de voltaje, una resistencia, un condensador. Se aplica la ley de Kirchhoff de los voltajes. Nos dice que en este sentido de recorrido tendríamos un aumento de potencial, luego dos disminuciones, una disminución que sería I por R y otra disminución que es el voltaje en el condensador. Acuérdense que es positivo por donde entra la corriente. Si nos acordamos que la corriente en el condensador es la misma corriente que en la resistencia por estar en serie, y la corriente en un condensador se puede determinar según esta ecuación. Se ha cargado todavía. La corriente de un condensador está dada por esta relación. C por dB. Esta es la corriente de un condensador. ¿Por qué esa es la corriente del condensador? Porque la carga en el condensador es igual a C por B. Y si nosotros derivamos la carga respecto al tiempo, vamos a conseguir esta relación. La carga respecto al tiempo es la corriente. Entonces, ¿dónde va en esta ecuación? La corriente del condensador la puedo cambiar por C por dB de T, quedándome una ecuación de esta forma. Esa ecuación es una ecuación de tipo diferencial. Esa ecuación diferencial tendría esta forma. Si se resuelve esta ecuación diferencial, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Resolver la ecuación diferencial, voy a decir cómo se hace. Tendría que pasar este término hacia el otro lado de la igualdad. No voy a llegar a los detalles, pero es muy fácil. Te lo paso restando. Porque tengo este restando, esta cantidad la voy a pasar dividiendo. Vamos a dividir para aquí. Ya desaparecería. Profe, disculpe. Dime. Dime. Hay personas esperando. Personas esperando. Gracias. Muchas gracias. Sí, profe. Bien. Este de otro lo voy a pasar a cejar. Puedo poner este R por C, si quiero, dividiendo acá. Y posteriormente se integra a ambos lados. En este caso sería una integral en tiempo, en este otro caso una integral en voltaje, desde un valor de voltaje V sub 0 hasta un valor de voltaje cualquiera, y este desde un tiempo T sub 0 hasta un tiempo T. Si se hace esa integración, se llega entonces a esto, donde B de infinito es el voltaje que tendría esa relación cuando el tiempo es infinito. Esta ecuación es la solución de la ecuación diferencial.
Entonces, B sub 0 es el voltaje que tiene el condensador en el tiempo cero. B de infinito es el voltaje que tiene el condensador cuando el tiempo se hace infinitamente grande. Y el valor de lo que aparece aquí, R por C, lo vamos a clasificar o lo vamos a llamar simple y llanamente constante de tiempo y lo vamos a llamar tau. Es decir, en lugar de estar hablando de R por C, vamos a hablar de tau. Y el delta T es T menos T sub 0. Eso, como les dije, simple y llanamente integrar a ambos lados de esta ecuación. Si nosotros integramos esa ecuación a ambos lados, llegamos a la solución que les estaba mencionando. Aquí tendría que integrar, como les dije, en voltaje desde un B sub 0, que es el voltaje que tiene en el tiempo inicial, hasta un B del condensador cualquiera, que ese podríamos llamarlo T de tiempo si queremos, porque va a ser voltaje en función del tiempo, y aquí integraríamos en tiempo, desde un tiempo T sub 0, el tiempo en el cual se conmuta el interruptor. Por conmutar el interruptor simplemente estamos diciendo que cambiamos el estado. Los interruptores tienen dos estados, o están abiertos o están cerrados. Entonces, si se realiza esta integral, esa integral es una integral muy simple. Nos va a quedar justamente el delta t, que fue definido dividido entre tau. Si se realiza esta otra integral, nos queda el menos logaritmo neperiano, evaluado entre este par de puntos. Por lo tanto, aquí, si realizamos la integración, tendríamos algo como esto. Delta t, que esté menos que 0, dividido entre r por c. Y del otro lado, se queda menos logaritmo neperiano de, pero como lo vamos a evaluar entre dos puntos, acuérdense que la diferencia del logaritmo es el logaritmo del cociente, entonces esto lo podemos poner de manera abreviada también así. Una evaluada en el tiempo t y otra evaluada en el tiempo t sub 0, que es el que estamos llamando b sub 0. Si se hace eso y se despeja de esa ecuación el valor de b sub c, se encuentra que b sub c va a tener esta forma. B sub c como una función del tiempo. Va a tener la forma de un valor de voltaje, que es el voltaje que tiene el condensador en el tiempo infinito. El voltaje que va a tener el condensador en el tiempo infinito. Es decir, cuando este delta t tiende a infinito, este exponencial se hará cero, y en ese caso nosotros tendríamos que el voltaje simple y llanamente se convierte, en este caso en particular, en la fuente, voltaje de la fuente. En el caso de infinito, esto se convertiría en el voltaje de la fuente. Voy a dejarlo como voltaje de la fuente por ahorita, menos el voltaje de la fuente, menos el voltaje inicial, y entre pero multiplicado por la función inversa del logaritmo, el exponencial, y menos delta t sobre tau, donde tau es r por c. Eso es justamente de donde sale esto, puesto que cuando el voltaje es infinito, a la menos infinito es 0 y te queda este valor. De allí que en lugar de llamarlo epsilon, el valor de la fuente, lo estoy llamando b de infinito, para ser un poco más general. Eso es de dónde sale esta relación. Entonces, esa relación es extremadamente importante y se puede utilizar para todo tipo de circuitos RC que tenga un único condensador. Lo único que nosotros tendríamos que ver es si queremos cómo calcular cuál es el voltaje del condensador como una función del tiempo,
tendríamos entonces que sustituir en esta ecuación el valor de b de infinito, el valor de b sub 0 y el valor de tau, que es la constante de R por C. Para conseguir el valor de b sub 0, tenemos que conseguir el voltaje en el condensador justo antes de conmutar. ¿Por qué? Porque en los condensadores se cumple que el voltaje no cambia bruscamente con el tiempo, lo hace de manera suave. Y una vez que se consigue ese voltaje justo antes de conmutar, acuérdense que significa cambiar el estado. Si el interruptor está abierto, pasaría cerrado, y si está cerrado pasa abierto. Entonces, si estoy en el caso que el interruptor se conmuta, por ejemplo, de abierto a cerrado, calculo entonces el voltaje que tiene el condensador cuando está abierto, justo antes de conmutar, que sería el mismo que tiene justo después, y ese sería entonces el voltaje inicial. Después que se tiene eso, se calcula el voltaje en el tiempo infinito, pero hay una cualidad que la podemos sacar de la corriente. Es que la corriente del condensador es C por dB de T. Si esta ecuación la derivamos con respecto al tiempo y la multiplicamos por C, tendríamos entonces la corriente. Si se hace eso, se llega a esta relación. Y nuevamente, en el infinito, el exponencial se hace cero, porque E a la menos infinito es cero. Eso significa entonces que el condensador no tiene corriente en infinito. Y si no tiene corriente en el tiempo infinito, resulta ser que nosotros estamos en la posibilidad de hacer algo con el condensador. Y ese algo que vamos a hacer con el condensador no es más que lo siguiente. En el tiempo infinito lo podemos sustituir por algo que no tenga corriente. Y algo que no tiene corriente es un hueco, un agujero. Entonces uno va a sustituir en el tiempo infinito al condensador por un hueco y conseguir la diferencia potencial entre los puntos donde estaba el condensador. Ese voltaje es justamente el voltaje infinito que aparece en esta relación. Y la constante de tiempo se calcula en función de la resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente se calcula según lo que dice el teorema que yo mencioné, el teorema de Thevenin, que dice que apague las fuentes. Apagar las fuentes, donde están las fuentes las cambiamos por cables. Y se mide la resistencia que hay vista desde el punto donde está el condensador. Eso es justamente lo que nosotros haríamos para resolver un circuito de este tipo. Y de esa manera encontraríamos cuál es el valor del voltaje como una función de tiempo. Lo que es válido para el voltaje también es válido para la carga, porque C igual a Q sobre B. Para el caso de condensadores de carga constante, por lo tanto, también podemos agarrar ese voltaje como una función del tiempo y multiplicarla por la capacitancia para conseguir la carga como una función del tiempo. Noten que estos circuitos son más complicados que los circuitos con resistencia y fuentes de voltaje, porque aparece el tiempo como algo importante. Vamos a ver que en la medida que transcurre el tiempo va a ocurrir algo interesante con el exponencial. Es que este exponencial se hace cada vez más pequeño. Llega un momento en que este exponencial es tan pequeño que lo que lo está multiplicando puede hacerse despreciable. Y para las aplicaciones prácticas se considera que para unas 5 o 6 constantes de tiempo, prácticamente ese término es despreciable muchas veces. Entonces, para 5 o 6 constantes de tiempo, esto es tan pequeño que el valor de la carga sería C por B infinito, o el valor del voltaje solamente B de infinito, a nivel práctico. Es decir, a nivel práctico, uno no espera un tiempo infinito porque sería algo imposible. Entonces, vamos a ver eso con un ejemplo. Con ese que tenemos el ejemplo siguiente. Un circuito, el cual tiene un interruptor, y vean que hay una cantidad de resistencias y fuentes de voltaje. Dice así: el condensador del circuito de la figura se encuentra inicialmente descargado. Acuérdense, inicialmente descargado significa que cuando conmutemos pasa a estar cargado. Eso es importante. Está inicialmente descargado, pero pasa a estar cerrado.
inicialmente descargado, perdón, cuando conmutemos, él seguirá descargado, porque descargado significa carga igual a cero. Entonces, él va a adquirir la carga cero. No tengo entonces por qué preocuparme por el cálculo de B inicial. B inicial vale cero, B sub cero vale cero. Entonces me dice que encuentre la corriente en el condensador justo en ese instante en el que se cierra el interruptor. Entonces, ¿qué pasa? Justo antes de cerrar el interruptor tenemos el mismo valor de voltaje que tiene justo después. Entonces, vamos a imaginarnos que en el circuito el condensador, perdón, el interruptor se comporta justamente de esa manera, como si no tuviese el aquí, porque al estar descargado significa que se comporta como un cable que no tiene diferencia potencial. Si inmediatamente después de cerrar el interruptor vamos a tener un circuito de 3 mallas, pero aquí no se ve el condensador, porque el condensador está descargado. Todo condensador descargado no tiene diferencia de potencial, y cualquier cosa que no tenga diferencia de potencial se comporta como un cable. Entonces, una vez que nosotros tenemos eso, significa que para el tiempo cero, que vamos a indicar cero por la izquierda o por la derecha, en el tiempo cero por la izquierda, el interruptor estaría abierto. En el tiempo cero por la derecha, el interruptor está cerrado. Esto es por la derecha. Este es el circuito que habría que resolver. Noten algo bien interesante. El condensador desapareció del circuito. Y este es un circuito de 3 mallas. La primera parte del problema es resolver el circuito para ver qué corriente circula por donde está el condensador. Aquí está el condensador, pero no se ve porque él equivale a un cable, un conductor. Vean, simple y llanamente ponemos las 3 corrientes de malla y ahora eh, conseguimos las ecuaciones de malla. La ecuación de la primera malla, que es la que me va a interesar al final, la corriente de la primera malla, porque es la corriente que pasa por el condensador, esa ecuación de la primera malla sería I sub 1 por la suma de las resistencias, que sería R4 más R5, menos I sub 2 por R4, menos I sub 3 por R5, igual a 0, porque en esta malla no hay fuente. La ecuación de la segunda malla sería más I sub 2 por suma esta resistencia, R3 más R1 más R4, menos I sub 1 por R4, menos I sub 3 por R1, igual a menos 15 voltios. Voy de más a menos y hay una sola fuente. En el caso de la tercera malla tendría más I sub 3 por la suma esta resistencia, R1 más R5 más R2, menos I sub 1 por R5, menos I sub 2 por R1, igual a 21 voltios. Entonces, esas serían las ecuaciones que provienen de las mallas. Si se resuelve ese sistema de ecuaciones, yo no, aquí no puse cómo resolverlo, simplemente me fui directo a la solución. Si se resuelve este sistema de ecuaciones, llegamos a estas corrientes. Esas corrientes son las corrientes de mallas del circuito, pero la que me interesa es una sola, la corriente que pasa por acá. Esa corriente que pasa por acá hacia abajo es I sub 1. Entonces I sub 1 hacia abajo es la corriente del condensador. Tengo que fijarme que al decir hacia abajo, estoy diciendo ya cuál es la corriente. Siempre debo saber el sentido de la corriente. Entonces, esta es la corriente que pasa por el condensador justamente en ese instante de tiempo, 0,01 amperes. Ahora, vamos a añadirle una pregunta más al problema. Esa preguntita más al problema sería la siguiente. Vamos a ver cuál es la diferencia de potencial en el condensador mucho tiempo después de cerrar el interruptor. O sea, si ha pasado mucho tiempo, y esta es la parte importante, cada vez que pase mucho tiempo en la ecuación, voy a ir hacia atrás, cada vez que pasa mucho tiempo en estas ecuaciones, este término es despreciable. Por lo tanto, el voltaje ya será el voltaje infinito y este término es despreciable. La corriente vale cero. No importa
si es que el condensador está pasando de un valor de B sub 0 a un valor mayor o viceversa, o se queda igual en B sub 0, no importa. Lo importante allí es el tiempo. Cada vez que pasa mucho tiempo, el condensador lo podemos sustituir por un hueco. Y eso es justamente lo que vamos a hacer entonces. Cada vez que pasa mucho tiempo, el condensador lo ponemos como un hueco. Entonces, la diferencia de potencial en este par de puntos es justamente el valor del voltaje del condensador para ese punto. Este es un circuito de dos mallas. Los huecos no forman parte nunca de las mallas. Entonces, si se plantean las ecuaciones de malla, tenemos estas ecuaciones de malla. Nuevamente, podremos resolver ese circuito y conseguir cuánto valen las dos corrientes. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones y conseguir cuánto valen las dos corrientes. Lo que interesa ahora es la diferencia de potencial entre este par de puntos. Pero hay algo importante y es sumamente útil. Por favor, muchachos, vean, la diferencia de potencial requiere que nosotros definamos cuál es la polaridad, es decir, qué signo. Y esos signos se colocan una sola vez en el circuito. De hecho, esos signos ya los había colocado. ¿Por qué? Porque la corriente entra por el terminal positivo, por el terminal que tiene el signo más. Ya habíamos dicho que la corriente iba hacia abajo. Una vez que se coloca la polaridad, no se cambia. Es decir, si tengo que calcular un B sub 0, debe ser con la misma polaridad que se usa para calcular un B de infinito. Ahora, para calcular una diferencia potencial expresada de esta manera, se debe ir del negativo al positivo por cualquier trayecto. Por ejemplo, por este otro trayecto más externo, por este trayecto quebrado interno, cualquiera. Siempre nos va a dar exactamente lo mismo. Vean el camino que utilicé. Pasé por R5 y luego por R1. Por R5 habría un aumento y por R4 también otro aumento. Noten que las corrientes son las que ponen los signos en la resistencia, positivo por donde entra la corriente. Aquí iría de menos a más, aquí voy de menos a más. Ambos son aumentos, signo más. Lo que pasa es que la corriente hizo 1 quedó negativa. Entonces, aquí queda un voltaje de infinito igual a 3 voltios. Eso significa que ese condensador pasó de estar descargado a tener 3 voltios. Es decir, pasó de tener 0 voltios a 3 voltios en un tiempo infinito. La resistencia equivalente es la que interesa. Para conseguir la resistencia equivalente, si queremos conseguir cómo es que cambia el condensador el voltaje como una función del tiempo, se agarra el circuito de infinito y se le hacen los cambios siguientes. El circuito de infinito se modifica ¿cómo? Cambiando las fuentes por cables. Eso es anular las fuentes. Y donde está el condensador, vamos a poner el instrumento para medir resistencia. Quedándonos entonces algo como esto. Noten que aquí está el instrumento para medir resistencia. Aquí está el ohmmetro. Pero el ohmmetro equivale a una fuente de voltaje. El instrumento ohmmetro equivale a una fuente de voltaje. Entonces ponemos la fuente de voltaje. La lectura del ohmmetro es el valor de la fuente de voltaje dividido entre la corriente que circula por él del negativo al positivo. O sea, aquí tengo un circuito de 3 mallas. Si usamos ese circuito de 3 mallas y lo resolvemos, llegamos a este sistema de ecuaciones. Noten que B sub X puede tener cualquier valor. Yo aquí lo dejé como letra, pero puedo ponerle números si quiero, con tal de que esos números no sean 0 o infinitos. Hasta negativo funciona. Aquí me tomé la libertad de calcular cuánto valía y que me quedó en función de I sub X y el valor de B sub X entre I, que es la resistencia equivalente, quedándonos 300 en ese caso. De allí que tenemos entonces lo siguiente. Resistencia equivalente 300, la capacitancia era 1 milifaradio, como hemos enunciado, B sub 0 es 0 porque está descargado y de infinito lo calculamos en orden 3. Como la constante de tiempo es R por C, multiplicamos R por C. Me queda 300 por 10 a la menos 3 o 0,3 segundo. Faradios por ohmio va a ser segundo. Como el tiempo inicial es 0, T menos T sub 0 se convierte en T.
Y ahora ya podemos utilizar nuestras relaciones. Tenemos que sustituir los valores de B infinito, B sub 0 y tau en esta ecuación. Quedando entonces estas expresiones. Y una vez que tenemos esas expresiones, ellas serían justamente las que nos darían el voltaje, la corriente y la carga del condensador como una función del tiempo. Noten que, en definitiva, este tipo de problemas llamados circuitos RC son similares a los circuitos con resistencia, lo que son es un poco más largos, porque hay que resolver varios circuitos. Voy a ir hacia atrás para ver. Vean, hubo un circuito para encontrar la resistencia equivalente, otro circuito para calcular B infinito, y tal vez, solo tal vez, se requiere un circuito para el cálculo del voltaje inicial. Aquí yo no le puse ese cálculo del voltaje inicial porque estaba descargado, pero a veces necesitamos ese circuito para conseguir el voltaje inicial del condensador. Y yo puse una pregunta que era la corriente en el tiempo inicial. Esa corriente en el tiempo inicial que nos dio 0,01 amperios. Pero vean esto, la corriente en el condensador que se consiguió aquí al final es esta. Si el tiempo es 0, nos queda 0,01 amperios, el mismo valor que teníamos antes, porque debe coincidir exactamente con lo que calculamos allí. Entonces, noten que en los circuitos RC lo que son es un poquito más largo que los circuitos normales, porque no es un solo circuito, son varios. Muchas veces tenemos que resolver varios circuitos para conseguir las ecuaciones de cómo cambiar el voltaje, la carga y la corriente como una función del tiempo. Noten que a diferencia de lo que ocurría en los circuitos normales, que habíamos visto con resistencia y fuentes de voltaje, aquí aparece el tiempo y eso los hace un poco más complicados. Pero la moraleja es interesante y es que para cada uno de esos circuitos que yo había mencionado, no se dan cuenta que no aparece el condensador y no está el condensador. Desapareció, en el tiempo infinito desaparece para calcular la resistencia. Y en este otro circuito, como pasó el tiempo infinito, el condensador se convirtió en un hueco y por lo tanto él también desaparece. Y si hubiésemos tenido que calcular un voltaje inicial, ese voltaje inicial es la diferencia de potencial entre los puntos donde está el condensador y por lo tanto también desaparece. A veces no desaparece el condensador, pero es porque nos dan ya el dato de voltaje o de carga en el condensador, porque el dato se puede dar tanto en voltaje como carga. Si en lugar de decir cuál es el valor de el voltaje en el condensador, lo que me dan es la carga, obviamente de esta ecuación puedo despejar el voltaje. Entonces, a veces los datos están en carga, no están en voltaje, aunque yo recomiendo siempre trabajar en voltaje, porque es más fácil, se puede trabajar totalmente en carga. Entonces, de esta manera tenemos el circuitico, un circuito llamado circuito RL. Vean, también tenemos que estos circuitos con resistencia y condensadores, si hubiésemos hecho la gráfica es asintótica con B de infinito. Entonces, las gráficas de estos son bastante simples. Son o gráficas asintóticas decreciendo o gráficas asintóticas creciendo, dependiendo de si B de infinito es mayor o es menor que B sub 0. Y comienzan desde B sub 0 y terminan en B de infinito siempre. Y B de infinito es una asíntota. Si ustedes se acuerdan un poco, cálculo 1, el límite cuando el eje horizontal tiende a infinito, lo que define es una asíntota horizontal. Y si hacemos ese límite, cuando el tiempo, que es el eje horizontal, tiende a infinito, este término desaparece y nos queda B infinito. Por lo tanto, B infinito coincide con una asíntota de la gráfica voltaje del condensador en función del tiempo. Y eso es sumamente importante. Aquí tenemos una gráfica que o es creciente o es decreciente, pero a veces hasta podría ser que ni crezca ni decrezca, cuando B infinito y B sub 0 son iguales. En algunos textos, sobre todo textos de física, a veces utilizan la expresión
carga del condensador o descarga del condensador. Yo no suelo utilizar eso. Yo lo único que utilizo es una única ecuación que me permite estudiar tanto cuando el voltaje de infinito es mayor que el voltaje de su cero o viceversa. Esa ecuación sirve entonces para lo que en algunos libros llaman descarga y también sirve para la carga, sirve para ambos. Esta ecuación la podemos usar en cualquiera de los casos, tanto para carga como para descarga. No es la misma que aparece en algunos textos, es diferente. Esta es un poco más sustanciosa, permite resolver problemas un poco más complicados que aquellos. ¿Por qué? Porque en los textos de física suele aparecer los casos siguientes. Cuando se descarga, se descarga de forma tal que el voltaje infinito es cero, se descarga totalmente, comenzando desde V sub cero. Por lo tanto, llegan a una ecuación que sería esta. No sé qué pasó, se quedó pegado el computador. Disculpen que alguien me está hablando, pero mi computador se quedó pegado, muchachos. No sé qué pasó aquí. No sé si ustedes me ven. Hablen para ver si no se cayó la conexión. Ahora sí. Pasó, se quedó congelado el computador. Sí, escuché como un perro ladrando o algo así. Sí. Muchachos, disculpen que no sé qué pasó con el computador. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que si la ecuación la escribimos de esta manera, que es la forma que está en la presentación. Y se tiene e de infinito vale cero. Entonces la ecuación es la que llaman ecuación de descarga, porque pasa a tener un valor cero. En ese caso, si de infinito vale cero, el voltaje en el condensador se convierte en esta ecuación. Lo digo por si alguno de ustedes quiere o estudia esto por algún texto, o a repasar por algún texto, quedaría algo como esto. Y esta es la ecuación entonces de descarga. Si B sub 0 es 0, entonces la ecuación sería diferente. Si B sub 0 es 0, se convierte esto aquí. Y puedo sacar hasta un factor común. Ponerlo así. Y esa ecuación es la que llaman ecuación de descarga. Perdón, ecuación de carga pasa de 0 a un valor diferente de 0, exponencial y elevado. Entonces noten que esas serían las ecuaciones del libro, que aparecen en la mayoría de los libros. Pero aquí se está suponiendo que él se descarga hasta 0, pero partiendo desde un peso 0, o comienza a cargarse de 0 hasta un valor que será el valor final. Cuidado, porque esos no son los únicos casos. Nosotros podemos tener que comienza a cargarse de un determinado valor y termina en un valor que no, pero a descargarse un determinado valor y termina en un valor que no es necesariamente 0. En ese caso, vemos que esta es mucho más general que estas dos, que son casos particulares del anterior. Y estas son las que vienen en casi todos los libros de física. Y nosotros vamos a estudiar justamente esta, que es un poquito más sustanciosa, más general. Entonces, sí, Manuel, yo lo sé, me lo dijiste.
Manuel me dijo que se iba a retirar. Sí. Bien. El hecho entonces es que ya sabemos los circuitos. Vamos a empezar a ver ahora un poquitico de magnetismo. Entonces, para eso voy a terminar esto aquí y en 5 minutos regresamos para eh, empezar con magnetismo.